todavía no tiene esta experiencia espiritual, a sus compañeros de trabajo, a su jefe y a todos aquellos que usted pudiera contactar, compartirles de lo que usted y yo hemos encontrado, de lo que ha hecho Cristo Jesús por nosotros y en nosotros. Así que hoy iniciamos viviendo el ministerio. Y esta palabra viviendo está en gerundio, que quiere decir todo el tiempo, en todo momento. No necesariamente puede ser el puro domingo, ¿no? Viviendo el ministerio es donde usted está, en la hora que usted está y en el lugar donde usted está. No hay límites, no hay barreras, no hay tiempo para vivir el porqué, el ministerio, el llamado, la razón de estar aquí. Amén. Así que iniciamos con este pasaje de Lucas, que ya lo estudiamos los viernes, pero vamos a recordar. Jesucristo pasa la prueba de los ataques del enemigo sobre su vida en el desierto, y después de esa experiencia tan maravillosa que nos enseña de qué manera usted y yo podemos derrotar a este enemigo a través de la palabra de Dios, a través del escrito está, como una arma poderosa que tenemos en la palabra de Dios. Pero tenemos que tenerla, memorizarla, tenerla fresca en nuestra mente, para que cuando el enemigo quiera atacar podemos responderle: escrito está. Después de esa experiencia, él dice que regresa a Galilea. Galilea, dice, la región donde estaba en oscuridad y que luz le resplandeció. Y ahí regresa el Señor Jesucristo después de esta experiencia a Galilea, especialmente dice a la ciudad de Nazaret, donde él vivió, donde él se crió. Nazaret está en la parte baja de Galilea. Si usted conoce un poquito del mapa de lo que es Israel, lo que Dios les dio, Galilea está arribita de Jerusalén y Nazaret está en el sur de Galilea, y allí es donde el Señor llega. Es la ciudad más grande de Israel, como 800,000 personas viven ahí, y allí Jesús dijo, vivió y se crió. Y allí el Señor Jesucristo empieza su ministerio. ¿Y qué es su ministerio? ¿Qué es el ministerio? Danos una idea. Como dije ahorita, ministerio es servicio, es el porqué, es la razón, es el propósito que Dios nos dio. Pero le voy a decir un poquito más. Dice, el servicio, ministerio es el servicio que un hijo de Dios hace de acuerdo con su llamado, con sus dones, de acuerdo al llamado particular de Dios para la iglesia y la misión a los de afuera. Es el servicio de acuerdo al don que Dios te dio, de acuerdo a la capacidad que Dios te cableó, te puso, dones espirituales, talentos y operaciones que has aprendido. 3 cosas: talentos espirituales para la labor espiritual, los dones, el talento para la obra física, igual lo que has aprendido, lo que haces, donde te desarrollas. Así que con estas 3 cosas Dios me ha colocado en un lugar. Dios me ha colocado con un propósito dentro de la iglesia, para que yo desarrolle este llamado, desarrolle lo que Él ha puesto en mis manos. Así que aquí el Señor Jesucristo nos va a guiar esta mañana, nos va a recordar lo que tenemos que estar haciendo. Así que ministerio es el servicio que un hijo de Dios hace de acuerdo con su llamado,
particular de Dios, de manera que nos hizo para la iglesia, servicio de la iglesia y la misión afuera. Por eso dijimos viviendo en misión o viviendo el ministerio. Después de ser tentado por el enemigo, regresa a Galilea, dice, en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo, dice el versículo 18, ¿verdad? En el poder del Espíritu Santo. Dice el versículo 16, ¿no? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Le dieron la oportunidad, le dieron la importancia, el privilegio de leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Se le dio se le dio el libro del profeta, y dice: el Espíritu del Señor me ha ungido. Está sobre mí el Espíritu Santo, me ha ungido. ¿Qué es el sinónimo de ungido? ¿Qué entendemos por ungido? ¿Qué entendemos? Me ha ungido. Bueno, dice, me ha consagrado, me ha apartado, me ha investido de poder. Eso está diciendo cuando dice me ha ungido, me ha investido de poder el Espíritu Santo, me ha apartado para servirle, me ha consagrado. Para entender un poquito más, vamos a ir al Salmo 133, 1 y 2. Salmo 133, 1 y 2, que cantamos mucho a veces antes. Salmo 133, 1 y 2 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y lo compara, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Aquí habla de ungir, el buen óleo, el aceite de la consagración. Así que cuando estamos ustedes y yo juntos en armonía, amén, juntos y en armonía, lo compara cuando consagran al sacerdote, al rey, al profeta y ahora a la iglesia. Nos ha ungido también a nosotros. Y cuando habla aquí este pasaje especial, el cuerno de la unción del aceite se le vaciaba en la cabeza y lo llenaba todo el cuerpo. Por eso dice que desciende hasta la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, dándonos la imagen de completamente te llena el Espíritu Santo. Por eso nosotros ahora, esto es en el Antiguo Testamento, pero ahora a nosotros nos dice Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes, de una experiencia, el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La misma experiencia del Señor Jesucristo cuando se le da allí en Nazaret, en su ciudad, se le da el libro del profeta Isaías y él lee
lee la profecía, que sin duda toda la gente que estaba allí, judíos, porque estaban en la sinagoga, ahí no puedan entrar los gentiles, quizás hasta la mera entrada ya podrían escuchar, pero dentro del recinto solamente eran los judíos. Así que ellos no tienen la excusa de decir que no estudiaban el Isaías 53, ¿sí? Les pasó de noche. Así que le dan el libro del profeta Isaías y él lo abre en esta parte de la escritura, donde dice: el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ya dijimos, me ha ungido, ¿para qué? Me ha consagrado, me ha apartado, me ha investido de todo el poder que yo necesito, todo el poder que yo necesito. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Ahí estamos, vamos a entrar al ministerio, al servicio, al propósito, al porqué de habernos comprado, de habernos formado como familia, como iglesia, para dar buenas nuevas a los pobres, para darles el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas de esperanza, de salvación que Cristo ofrece a toda la humanidad, pero también de juicio si no creen, si no lo aceptan, si no lo viven. También es juicio. Así que aquí dice, primera cosa que dice Cristo que va a hacer, dar las buenas nuevas a los pobres. Pero no solamente se refiere a los pobres de dinero, de ropa, de comida, sino también a los pobres espiritualmente. Y quizá allá afuera hay muchos pobres física, pero también hay muchos pobres espiritualmente allá afuera. Hay gente muy rica que tiene trillones de dinero y es pobre espiritualmente, porque no tiene la seguridad de dónde va a pasar su eternidad. No sabe el lugar a dónde va a ir. No tiene la seguridad de una vida eterna. Así que estamos llamados, ustedes y yo, hermanos, a llevar también esas buenas nuevas. Lo que Cristo hizo contigo, al darte la oportunidad de un nuevo comienzo en tu vida, hay que compartírsela a otro, a alguien que quizás se encuentra en los principios de lo que tú estabas haciendo o cómo estabas viviendo, familiares, amigos, vecinos. Ahora, quizá haya rechazo, claro que sí. Quizá haya burlas, claro que sí. Quizá haya desprecios, ya no quieran tu amistad, ya no quieran convivir contigo, porque ya no participas de lo que hacías con ellos antes, porque ahora quieres tratar de agradar a Dios, ahora quieres seguir a Cristo Jesús. Él sufrió por ti hasta la cruz del Calvario. Así que, Señor, ayúdanos como iglesia a llevar estas buenas nuevas a los pobres. Si tu jefe no tiene la experiencia espiritual de Cristo en su corazón como Señor y Salvador, es el más pobre de la gente, porque no tiene nada. Con Cristo tenemos todo nosotros. Somos los más ricos de esta tierra, hablando espiritualmente, porque tenemos un lugar que Él prometió darnos. Tenemos un lugar, tenemos una familia a la cual pertenecemos, que se llama iglesia. Pero hay gente allá afuera que no tiene esta experiencia. Y ustedes y yo, Cristo nos dice esta mañana, así como vine yo a hacer el ministerio, iglesia, ustedes tienen el privilegio de hacerlo. Otro, dice, sigue diciendo, buenas nuevas a los pobres. Me he enviado a sanar
a los quebrantados de corazón, a sanar a los quebrantados de corazón, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Quebrantado, sinónimo de quebrantado, su vida rota, dolorida. Y allá afuera hay mucha gente con un corazón quebrantado por el pecado, por la soledad, por la tristeza, por la amargura, porque no hay una razón para vivir, no hay un propósito para vivir, no hay algo que le aliente. Y ustedes y yo, así como Cristo, Él está diciendo lo que iba a venir a hacer, Él también nos ha mandado a ustedes y a mí a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quién conoce al ser humano? ¿Quién sabe de lo que le pasa al ser humano? El que lo creó, el que lo hizo, el Señor Jesucristo. Es el que lo creó, es el que lo hizo y es el que conoce. Es el que conoce lo que está pasando. Él sabe lo que está pasando en la vida suya y en la vida mía. Y allá afuera es igual. Hay un quebrantamiento físico, pero también hay un quebrantamiento espiritual. También hay un quebrantamiento espiritual. Necesitan un cambio de vida. Necesitan un cambio de vida, una nueva razón para vivir, un nuevo propósito para vivir. Y ustedes y yo estamos llamados a hacerlo. Estamos llamados a hacerlo, usted y yo, a pregonar libertad a los cautivos. Pregonar libertad a los cautivos. Pregonar. Decirles que hay una esperanza. Libertarlos del poder esclavizante del pecado en sus vidas, en nuestras vidas. A llevar esta buena nueva dentro de la iglesia, dentro de mi familia, dentro de mi colonia, dentro de mis vecinos, dentro de mi ciudad, dentro de mi estado, dentro de mi república y hasta el fin del mundo. Es el mismo mensaje que Dios pide y nos dice que tenemos que estar haciendo mientras estamos aquí. Esa es la razón por la cual Cristo dijo: yo he venido a eso. Ese es mi propósito al venir a esta tierra. Y es el mismo propósito que yo les dejo a ustedes ahora, iglesia, de que lleven, de que hablen, de que anuncien, pregonar, anunciar libertad a los cautivos por el pecado, por la drogadicción, por el adulterio, por la fornicación, por las riquezas, por tantas cosas que están cautivos. Y cantamos que hay uno solamente que puede hacerlo libre, Señor Jesucristo. Y Él dijo: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Dios quiere ver a mucha gente libre para adorarle, libre de toda esa esclavitud que antes vivía. Y ustedes y yo tenemos ese privilegio de llevarles la buena noticia para que sane su corazón,
para que sane su vida, para que haya un cambio de mente, de propósito, de dirección. A dar vista a los ciegos. A dar vista a los ciegos. Igual, alguien que no ve físicamente y espiritualmente, dar vista a los ciegos. Afuera hay mucha gente ciega, físicamente, espiritualmente, no ve, no sabe por dónde caminar, se tropieza y cae. Nosotros tenemos lo que le puede ayudar a ellos, la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A mis pies es lámpara y un reflector, una lumbrera enorme a mi camino. ¿Cuándo te pierdes? Si llevas la palabra, si la vives. Acordémonos de la mano derecha, que es la palabra de Dios. Si la estás oyendo, si la estás leyendo, si la estás estudiando, si la estás memorizando y si te la estás aplicando, no te vas a perder. No vas a andar en obscuridad, no vas a andar sin rumbo, no vas a andar sin propósito. Hay una razón, hay un llamado, hay un ministerio para vivirlo cada día. A dar vista a los ciegos. A dar vista a los ciegos. Libertad a los oprimidos. Libertad a los oprimidos. ¿Conoce a alguien que está oprimido? ¿Sabe de alguien que está oprimido? Un sinónimo de oprimido es agobiado, encadenado, esclavo de su pecado, de su situación, de su dinero, de su fama, tantas cosas que encierra la palabra oprimidos. Y nos ha llamado a darles libertad. Señor, ayúdanos a que podamos creer esta palabra, que la iglesia tiene el poder, porque ya hemos estado estudiando, examinando, que la oración tiene todo el poder, el alcance del poder de Dios. La oración tiene todo el alcance del poder de Dios. Y aquí está diciendo, libertad a los oprimidos. ¿Cuánta gente allá afuera está oprimida por el diablo? Está sujeta a vivir como le dice el enemigo, en las tentaciones que le pone el enemigo, en la esclavitud que lo tiene. Y ustedes y yo tenemos el poder, tenemos el privilegio de llevarles la libertad al único que puede hacerlo libre, que se llama el Señor Jesucristo. Usted y yo, en nuestra Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra, estamos llamados a llevar vista a los ciegos, luz. Dice que usted y yo somos la luz, que la gente caminará a nuestra luz. La gente le seguirá a usted en la luz que tiene, y no la produce usted, la produce el Espíritu que está en usted, el que le da el poder, el que ilumina su vida, para que usted pueda vivir con propósito, con alegría, con gozo el ministerio.
a predicar el año agradable del Señor, a predicar el año agradable del Señor, a predicar un tiempo de bonanza, un tiempo de delicias, un tiempo donde usted puede saborear la vida, a predicar el año agradable del Señor. Cuando tú tienes esa experiencia espiritual, empieza a disfrutar del año agradable, del tiempo agradable de Dios. Y qué triste es que la iglesia se ha perdido en este último tiempo de esto, de vivir con alegría el tiempo que nos resta, dice el Señor, el tiempo que nos resta mientras caminamos aquí, vivir y predicar y hablar y llevarlo el año agradable del Señor. El tiempo en que tú llevas las buenas nuevas y aquella gente la escucha, la cree, la acepta, empieza un tiempo agradable delante de Dios. Empieza un tiempo bueno, agradable, sabroso, para disfrutarlo. Porque no venimos a la iglesia o a la reunión por obligación o porque es domingo, porque hay que cumplir, sino venimos a disfrutar la presencia de Dios. Venimos a cantarle, a saborear lo que un día haremos por la eternidad, a deleitarnos lo que un día haremos por la eternidad, estar en su presencia, ya no con las limitantes que tenemos hoy, de las preocupaciones, del tiempo, de las circunstancias que nos limitan para vivir la vida con propósito. Y el versículo maravilloso para esta gente de este tiempo, el versículo 21, dice, el versículo 21, Lucas 4, dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Qué estaba diciéndoles? Todo lo que les he dicho, yo soy. Todo lo que les he dicho, yo soy. El Espíritu hoy se ha cumplido delante de ustedes. Todo lo que les he dicho, todo lo que voy a hacer yo. Esta es la razón de estar aquí. Esta es la razón de haber abierto la profecía que habla de lo que yo venía a hacer hoy. Mire qué privilegio para la gente de ese momento. Hoy se ha cumplido delante de ustedes. Hoy se ha cumplido delante de ustedes esta escritura. Esta escritura. ¿Cuál era la escritura que estaba diciéndoles? Isaías 61, 2 y 3. Isaías 61, dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y dice el 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. A los afligidos de Sión, Sión se relaciona con la iglesia.
a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Mire todo lo que pasa cuando vivimos el ministerio. Y serán llamados árboles de justicia. Seremos llamados árboles de justicia, donde la gente puede venir a usted y encontrar respuesta, encontrar solución a su situación, a su circunstancia. Está hablando que seremos llamados árboles de justicia, usted y yo. Así que no cerremos las puertas de nuestra vida. Cuando llega la gente, ámela como es. Cuando llega la gente, recíbala como es. Acéptela como es. Porque a través de la vida suya, a través de esa protección que reciben los pajaritos en los árboles donde anidan, igualmente la vida de las personas que van a llegar a la vida suya, porque usted tiene la unción, tiene la presencia del Espíritu Santo, van a encontrar refugio, van a encontrar esperanza, van a encontrar razón de vivir. Mire todo lo que Dios dice que podemos y debemos hacer usted y yo. Entonces qué maravilloso es pedirle a Dios esta tarde: Señor, yo quiero vivir el ministerio, yo quiero involucrarme en el ministerio. Todo esto promete darnos todo lo contrario de lo que el mundo te ofrece, de lo que el pecado te ofrece, de lo que el enemigo te pone enfrente para alejarte, para que distraigas tu mirada del camino. Dice: y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Plantío de Jehová para gloria suya. Para gloria suya. Y esto nos lleva a lo que el salmista, dice, empezando él el primer salmo. Miren lo que nos dice el rey David para cerrar viviendo el ministerio. Dice el Salmo 1, del 1 al 3: bienaventurado, está lleno de bendición el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y aquí está la comparación de lo que dice también Isaías: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. No va a sufrir de escasez, no le va a faltar el agua para dar crecimiento, para dar fruto, que da fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Vale la pena entonces vivir el ministerio? ¿Vale la pena entonces meternos en la aventura de fe? Porque Cristo nos dice en esta mañana: yo lo hice, fue por ti, fue por toda la humanidad, y ahora yo te he encargado a ti, mi amada iglesia, yo te he encargado que continúes el ministerio, el servicio, de acuerdo al llamado
particular que te he dado. A cada uno nos ha dado un llamado particular, porque aunque somos muchos miembros, no todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos los mismos talentos, no todos tenemos las mismas habilidades. A cada uno nos cableó con un propósito. ¿Dónde voy a estar entonces yo? ¿Qué y dónde está mi lugar? Quizá no lo sabemos, por eso no estamos involucrados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a pedirle a Dios que nos diga cuáles son mis dones espirituales, cuáles son mis talentos, qué he aprendido, y luego ponerlo en las manos de Dios para vivir el ministerio. Amén. Vamos a escuchar una alabanza. Con esto cerramos y reflexiónela. Es del mensaje que hemos traído en esta mañana, lo que Dios ha hablado a usted y a mí, viviendo el ministerio.